Hoy te traigo un destino apasionante, sin el cual nuestras sociedades actuales no serían tal como las conocemos hoy en día. Atenas es un lugar que deberíamos visitar al menos una vez en la vida para ponernos en antecedentes y comprender mejor todo lo que nos rodea. Así que, si te planteas un viaje a esta ciudad, acomódate y no te pierdas ninguno de los lugares que te traigo a continuación. Dentro vídeo. La Acrópolis de Atenas. La palabra Acrópolis significa ciudad alta y estaba presente en la mayoría de ciudades griegas. Sin embargo, la de Atenas es la más representativa de las acrópolis. Este lugar cumplía dos funciones principales dada su ubicación: la defensiva, puesto que era un recinto amurallado que otorgaba refugio a los ciudadanos en caso de ataque, y la de culto, ya que aquí se solían situar los templos de los diferentes dioses a los que adoraban en la época. A la Acrópolis de Atenas se accede a través de una gran puerta llamada los Propíleos. A su derecha encontrarás el templo de Atenea Niki. Tras él, también a la derecha, está situado el Partenón. Al fondo a la izquierda verás el Erecteión con sus 6 emblemáticas cariátides que sostienen la tribuna. Y en la ladera sur se encuentran entre otros el Teatro de Dionisio y el Odeón de Herodes Ático. Para esta visita recomiendo reservar unas 2 horas y comprar la entrada anticipadamente para evitar las colas de la taquilla. Además, si puedes visitarlo a primera hora de la mañana o a última de la tarde, evitarás también las hordas de turistas que lo invaden a diario, sobre todo durante el mes de agosto. Por otra parte, si estás interesado en visitar todos los monumentos históricos de Atenas, puedes comprar la entrada combinada por 30 € en la web oficial del Ministerio de Cultura y Deporte de Atenas. El Museo de la Acrópolis es uno de los principales museos arqueológicos de Atenas, ya que alberga gran parte de los objetos y estatuas originales que se hallaron en el yacimiento arqueológico de la Acrópolis para su conservación. El edificio está situado a unos 300 metros al sur de la Acrópolis, en la calle Dionisiou Areopagitou, y está compuesto por la planta principal, donde se encuentra el acceso al mismo. 3 plantas superiores en las que podrás ver piezas pertenecientes a los siglos comprendidos entre el 13 a.C. y el 7 después de Cristo, y por último existe también el nivel -1, donde podrás ver los restos del yacimiento arqueológico que se encontró bajo el museo. Para acceder a este nivel, debes salir del edificio y una vez fuera, mirando hacia las escaleras del principio, a tu izquierda hay un caminito que te llevará a la entrada. Otra cosa destacable de este museo son las espectaculares vistas de la Acrópolis a través de sus grandes cristaleras. Si no eres muy amante de los museos, solo por eso ya merece la pena entrar. Como curiosidad, si eres chica, debes tener en cuenta que gran parte de los suelos de este museo son también de cristal, así que mejor dejar las minifaldas para otra ocasión. El Arco de Adriano, conocido también como la Puerta de Adriano, este emblemático arco guarda un gran significado. Fue construido por los atenienses en el año 132 a.C. en honor al emperador Adriano, quien mandó construir el primer acueducto de Atenas, el Templo de Zeus, la Biblioteca de Adriano y numerosos edificios públicos que ayudarían a mejorar la urbe. Por ello, este arco se considera el punto de unión entre la antigua ciudad griega, o la ciudad de Teseo, y la nueva ciudad romana que estaba construyendo Adriano. De hecho, desde la parte griega se puede leer una inscripción en el arquitrabe que dice: «Esta es Atenas, la ciudad de Teseo», y en el lado romano pone: «Esta es la ciudad de Adriano y no de Teseo». Templo de Zeus Olímpico, también conocido como Olimpión. Este templo se construyó, como podrás deducir por su nombre, en honor al dios Zeus Olímpico. Se comenzó a construir en el siglo VI a.C., pero no se terminó hasta el siglo II bajo el mando del emperador Adriano. En las épocas helenística y romana era el templo más grande de Grecia.
Ahora nos trasladamos a lo que era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas, su foco religioso y cultural y el lugar donde se impartía justicia, el Ágora de Atenas, que se remonta al siglo VI a.C. Se trataba de un amplio espacio abierto, más bien rectangular, rodeado de edificios públicos. En esta área destaca por encima del resto el Hefestión, templo griego en el que se rendía culto a Hefesto, dios de la metalurgia, y Atenea Argani, diosa de la cerámica y la artesanía. Se presupone que es el templo original cuya construcción comenzó en el año 449 a.C. y fue acabado en el 415. Hoy en día, este es uno de los monumentos mejor conservados de Atenas, en parte porque desde el siglo VII hasta el año 1834 fue utilizado como iglesia cristiana. Un poco al este del anterior se estableció el Ágora Romana, que fue construida bajo el dominio del emperador romano Augusto, entre los años 19 y 11 a.C., y agrandada por Adriano. En el año 267, el centro administrativo y comercial de la ciudad fue trasladado del Ágora antigua al Ágora romana. Los edificios y monumentos más destacados son la Torre de los Vientos, que sirvió como reloj en todas sus variantes, de arena, de sol, de agua y astronómico, pero también se utilizaba como veleta, de ahí su nombre. Si te fijas bien, verás unos relieves en cada uno de sus 8 lados en representación del viento asociado al punto cardinal correspondiente en cada caso. Por otra parte, tenemos la Biblioteca de Adriano, también conocida como la Biblioteca de las 100 columnas. Se construyó en el año 132 por orden del emperador Adriano para albergar su extensa colección de libros, además de funcionar como sala de lectura y centro de convenciones. En la actualidad, los restos que se conservan son más bien escasos, pero con la entrada combinada de la Acrópolis la visita está incluida, así que puedes aprovecharlo. Zapion. Sirvió como el primer anfitrión del comité organizador de las Olimpiadas de 2004 y fue el centro de prensa durante las Olimpiadas. Aquí también tuvo lugar la firma de la adhesión de Grecia a la Unión Europea en mayo de 1979. El Jardín Nacional de Atenas, anteriormente conocido como Jardín Real, ya que este fue el jardín privado del Palacio Real, actual Parlamento. De hecho, fue encargado por la reina Amalia en 1838. Su diseñador, el ingeniero agrónomo alemán Friedrich Schmidt, importó más de 500 especies de plantas y una gran variedad de animales como pavos reales, patos y tortugas. Por desgracia para muchas de estas especies, el clima mediterráneo seco resultó demasiado duro y algunas no sobrevivieron. En la actualidad es un parque público de 15,5 hectáreas situado en pleno centro de Atenas y en su interior alberga algunas ruinas antiguas, panderetas y capiteles corintios con columnas y mosaicos, bustos de personajes célebres de la historia griega, un lago, fuentes, un pequeño zoológico, un cine al aire libre y hasta el Museo Botánico. El Estadio Panathinaikó, también conocido como Kalimármaro, que significa mármol hermoso. Es un estadio de atletismo con capacidad para 45.000 personas, que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896. Reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio griego que se construyó en madera en el año 330 a.C. para la celebración de las competiciones deportivas que se realizaban durante las Panateneas. Celebraciones religiosas en las que se rendía culto a la diosa Atenea mediante diferentes competiciones. Según se cuenta, el origen de la maratón está basado en la historia sobre el soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C. murió de fatiga tras haber corrido 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. El lugar donde se construyó el primer estadio griego es el punto en el que murió Filipides. El Panathinaikó es el único estadio importante en el mundo construido enteramente de mármol blanco y uno de los estadios más antiguos del mundo. La entrada cuesta 10 euros. Plaza Síntagma.
Situada en el corazón de la ciudad se encuentra esta emblemática plaza conocida también como la Plaza de la Constitución, uno de los principales puntos de encuentro de sus ciudadanos. En ella podemos ver el Parlamento, un imponente edificio que fue construido entre 1836 y 1842 como palacio para Otón, primer rey de Grecia, y la tumba del soldado desconocido, la cual es custodiada por 2 guardias. Cada hora en punto se lleva a cabo el cambio de guardia con una espectacular ceremonia, pero el domingo a las 11 menos cuarto tiene lugar el llamado cambio de guardia solemne, versión extendida acompañada de la banda militar. Justo frente al Parlamento da comienzo la calle Hermú, principal arteria comercial de la ciudad, cuyo nombre significa calle de Hermes. Dado que Hermes era el dios de los ladrones y los mentirosos, entre otros, no es de extrañar que se eligiera este nombre para una calle que comienza en el Parlamento, donde estos abundan, ¿no crees? Ahora hagamos un recorrido por los barrios más significativos de Atenas. Monastiraki, uno de los barrios más animados de Atenas y el distrito comercial por excelencia, ya que en él se encuentran las calles Adrianou, Pandrosu y Hermú, en las que sus protagonistas son tiendas de ropa, artesanías, souvenirs y multitud de terrazas donde parar a tomar algo. Además, en la calle Ifestu y sus callejuelas adyacentes tiene lugar el Flea Market, también conocido como Mercado de Monastiraki. Ya en plena plaza de Monastiraki encontramos la mezquita otomana Çizdaraki, la iglesia bizantina Pantánasa y varias terrazas en las azoteas donde se obtienen maravillosas vistas de la Acrópolis. Algunas de ellas son Azotea 360 grados, Hiperastrobar, Attic Urban Rooftop, Afor Athens y muchas más. Por último, verás la estación de metro en la que las líneas 1 y 3 te llevarán al Pireo y al aeropuerto respectivamente. En cuanto a los edificios religiosos más destacados de este barrio, encontramos 2. La Catedral de la Asunción de Santa María, también conocida como Catedral Metropolitana de Atenas, se encuentra en pleno centro histórico. La primera piedra se colocó en 1842 por orden del rey Otón I y la última 20 años después. Tuvieron que demoler previamente 72 iglesias para obtener el material necesario para su construcción. Aquí fue donde la reina emérita Sofía se casó en 1962 con Juan Carlos de Borbón. Es realmente bonita por dentro, así que no puede faltar en tu visita a Atenas. Y la iglesia de Panagia Kapnikerea es una de las iglesias más antiguas de Atenas. Se estima que se construyó alrededor del año 1050 y se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad moderna, en la animada calle Hermú. El rey Otón I, rey del Reino de Grecia, mandó rediseñar la ciudad y el arquitecto encargado del proyecto consideró demolerla, pero la objeción del rey Luis I de Baviera consiguió salvarla. Makriyani. Este exclusivo barrio tiene como punto central el Museo de la Acrópolis. Sin embargo, no acaba ahí su encanto, ya que a lo largo de la calle Dionisiu Areopagitu hay músicos callejeros animando a los turistas que se asoman por esta arbolada avenida peatonal donde abundan las embajadas y viviendas neoclásicas. Plaka. A los pies de la Acrópolis se encuentra el barrio más encantador de Atenas, un lugar caracterizado por sus estrechas calles adoquinadas repletas de minúsculas tiendas que venden joyas, ropa y cerámica local. Restaurantes, cafeterías y tabernas acogen en sus terrazas a los hambrientos turistas que abarrotan este barrio a diario. Y no es para menos, porque esta es, sin duda, una de las visitas imprescindibles de Atenas. No te puedes ir de la ciudad sin haberte perdido por todas estas callejuelas en las que sus adornos, cuidados al detalle, son capaces de crear un entorno mágico. Anafiótica. Un barrio con toda la esencia de las islas Cícladas a los pies de la Acrópolis de Atenas. Este barrio nace a mediados del siglo XIX cuando el rey Otón contrató a los albañiles encargados de la construcción de su palacio. Estos provenían de la isla de Anafi y, puesto que echaban de menos sus raíces,
decidieron construir un pequeño pueblecito a imagen y semejanza del suyo, con pequeñas casas de una planta, de colores blanco y azul, encaramadas a la ladera, formando tortuosas callejuelas. En sus inicios este barrio causaba rechazo por dañar la imagen de la roca sagrada. Sin embargo, hoy en día es un lugar encantador que todo turista desea visitar por su particularidad. Otro de mis favoritos es el animado barrio de Psiri, cuyo corazón es la Plaza Iroón. Su multitud de calles circundantes tienen restaurantes que ofrecen mezze, una selección de aperitivos variados que suelen ir acompañados de una bebida alcohólica como el ouzo. Además, puedes disfrutar de música en directo. Es el barrio de moda de Atenas y también el barrio con mayor ocio nocturno junto con Gazi, ya que en ellos se concentran los pubs y discotecas a los cuales la gente acude en busca de fiesta. Omonia. El mayor atractivo de este sencillo barrio es el mercado central de Atenas, el cual recibe a diario una gran cantidad de turistas deseosos de conocer más de cerca la vida de los atenienses y degustar sus productos más típicos, entre los que destacan el cordero, los pescados y los mariscos. Este mercado difiere un poco de lo que estamos acostumbrados en Europa, ya que tiene cierta influencia oriental. En él verás a los vendedores intentando conseguir ventas a grito pelao, con cuchillo en mano, así que no te asustes porque es lo habitual allí. En las calles aledañas encontrarás multitud de tiendecitas de alimentación que complementan al mercado central, entre las que destaca la calle Evripidou, donde las protagonistas son las especias, las hierbas y el té. Kolonaki. Si estás buscando elegancia y distinción, Kolonaki es tu lugar. En este refinado barrio encontrarás boutiques de lujo, restaurantes de alta cocina y bares modernos con jazz en directo o DJ. Sin embargo, su mayor reclamo es la tríada de edificios neoclásicos compuesta por la Academia, la Biblioteca Nacional y la Universidad. La Academia de Atenas es la escuela filosófica fundada por Platón alrededor del 387 a.C. en los jardines de Academo, de los cuales adoptó su nombre. Fue destruida y más tarde refundada, pero finalmente el emperador Justiniano en el 529 d.C. la clausuró definitivamente. Se puede considerar la primera universidad de Occidente. El edificio que podemos ver en la actualidad es, junto con la Biblioteca Nacional y la Universidad, la mayor representación del estilo neoclásico griego. La entrada está custodiada desde 1885 por las esculturas de Platón y Aristóteles, y tras ellos, sobre dos columnas, se encuentran Atenea y Apolo. Por otra parte, desde aquí podrás acceder al Monte Licaveto, ya sea a pie a través de senderos o en funicular para obtener una de las mejores panorámicas de toda Atenas desde su punto más alto. Solo por contemplar la grandiosidad de estos tres edificios y llevarte una instantánea de la mejor panorámica de Atenas merece la pena acercarse a este exclusivo barrio. Colina Filopapo. Aunque el Monte Licaveto ofrece una panorámica más espectacular debido a su mayor altura y distancia, la colina Filopapo nos permite ver la perspectiva contraria y obtener las mejores fotos de la Acrópolis. Yo me quedo con las segundas, porque la cercanía permite divisar mejor los detalles. Además, el camino hasta la cima es muy cómodo de hacer y algo muy importante, podrás ir cobijándote del sol gracias a la sombra que proporcionan las copas de los árboles. Otro punto clave de la ciudad, aunque no pertenezca propiamente a Atenas, es el Pireo, un municipio situado a 8 kilómetros al suroeste de Atenas, pero se considera el puerto de la ciudad. Así era en la antigüedad y desde que ésta se refundó en 1834, sirve como puerto moderno de la misma. Se trata del puerto más activo de Grecia, donde todo crucero que surque el mar Egeo efectuará su parada. También desde aquí parten los ferries hacia las islas griegas. Puedes llegar desde el centro de Atenas con la línea 1 de metro. Y si con la capital no tienes suficiente, aquí te dejo un par de excursiones que puedes hacer desde Atenas. Delfos. Durante muchos siglos se creyó que Delfos era el centro del mundo,
y por este motivo fue aquí, en el santuario de Apolo, donde se instaló el oráculo al cual acudían mortales procedentes de los lugares más recónditos para consultar a los dioses acerca de su futuro, sin importar su posición o clase social. Otros reclamos de esta ciudad son el Museo Arqueológico, el Templo de Atenea Proneas y el Gimnasio Porticado, además de la fuente Castalla, lugar donde se purificaban con agua divina antes de llevar a cabo las adivinaciones. Cabos Unión. Aquí disfrutarás de una de las mejores puestas de sol de la región del Ática. Este promontorio de más de 60 metros sobre las aguas del mar Egeo sirvió en su día para divisar los barcos que se acercaban a Atenas. Según la mitología, este fue el lugar donde se suicidó Egeo. De ahí el nombre que recibe este mar. Su hijo Teseo le prometió que si ganaba al Minotauro, izaría velas blancas en su barco, y si moría su tripulación dejaría las velas negras. Sin embargo, Teseo olvidó su promesa y cuando Egeo vio las velas negras del barco a su regreso, se tiró al mar. Además, aquí también se encuentra el templo de Poseidón, una construcción de la antigüedad clásica levantado en el siglo V a.C. Y con esta bella imagen nos despedimos de Atenas. Ahora que ya dispones de toda la información necesaria para organizar tu viaje, solo tendrás que dedicarte a disfrutar de él y de las maravillas que alberga esta interesante ciudad, que seguro conseguirá sorprenderte. No olvides contarme tu experiencia en Atenas, me encantará leerte. Y si quieres ayudarme a seguir creando videoguías de otros destinos, no dudes en compartirlo. Nos vemos en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.